está con nosotros el economista Carlos Julio Emanuel, exministro de Economía y Finanzas. En este momento crítico que vive el Ecuador, la situación económica del país, la pregunta es realmente ya en números y en un análisis propio respecto del escenario rumbo a un balotaje, segunda vuelta electoral. ¿Qué le parece? Muy buenos días, qué gusto recibirlo a los tiempos. Oiga. Muy buenos días, un gusto siempre estar aquí en Radio Morena de manera presencial. Nada igual. No. Oiga, doctor Carlos Julio Emanuel, me encontró refiriendo a la fecha del 15 de febrero del 72 y preguntando, ¿está con vida el general Guillermo Rodríguez Lara? Todavía creo. Sí. No, está con vida, ¿verdad? Más de 100 años debe de tener. Sí. El carnavalazo del 15 de febrero de 1972. De ahí para acá escuchaba, ¡ey, cuidado que viene el carnaval! Bueno, eso lo dicen siempre, ¿no? Pero cisma. Yo creo que son cosas del pasado, ¿no? Hay circunstancias muy diferentes en la actualidad, ¿no? Ya no hay apoyo por parte de la potencia del norte para golpes militares. Si lo hubiera, pues seguiríamos con esto. Hubo una época en que eso era muy común, pero además los pueblos ahora están un poco más educados políticamente como para defender la democracia. Esa es mi opinión. Los 70, los 80 y estos golpes que se daban constantemente. Pero algunos dicen que el carnavalazo ya empezó. Usted revisó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que le suspenden 2 años los derechos políticos a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cuál es su reacción, economista? Bueno, mi reacción en términos generales, no específicos, es que Ecuador no va a progresar si no existe un Estado de Derecho, si no existe independencia de los poderes del Estado, si no se le mete la mano a la justicia, si las sentencias para conseguirlas no requieren un pago. Un amigo mío fallecido hace 3 años, Francisco Suez, decía que Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. Y quienes hemos tenido de repente que lidiar con temas judiciales, sabemos que eso es así. No todos los jueces pueden ser acusados de corrupción, ni todos los fiscales, pero definitivamente ese es un tema que está presente. Las sentencias, para conseguirlas, para que se actúe en derecho, no para que se actúe contra derecho, hay que ver la manera de llegar a acuerdos. Hace años, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, me decía un profesor, me dice, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre manejarse un sistema judicial como el ecuatoriano y el de Estados Unidos? Le digo, no, explícame. Bueno, dice, porque aquí en Estados Unidos, cuando tú tienes un problema judicial, lo primero que haces es buscarte un buen abogado y comenzar a recopilar todos los documentos para probar que tú no has cometido ningún delito. En tu país, en iguales circunstancias, lo primero que tú preguntas es quién es amigo del juez. Entonces ahí está la diferencia. Por lo tanto, a mí no me sorprenden estos hechos. Mire, hay uno no tan lejano, el expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán, que hoy está preso en La Roca. Mire, presidente del Consejo de la Judicatura, preso en La Roca. Él hace un par de años, cuando ejercía las funciones, suspendió, me parece por 30, 60, 90 días, no recuerdo exactamente, al entonces presidente de la Corte Suprema, al señor Saquicela, que fue candidato hace poco. Hoy Corte Nacional de Justicia. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, imagínense ese mensaje al exterior. En Ecuador, el presidente o expresidente del Consejo de la Judicatura está preso. El presidente de la Corte Superior de Justicia fue sancionado y suspendido. Eso no se da pues en otros lares. Entonces aquí nos preguntamos por qué no viene la inversión extranjera. El remedio ha sido peor que la enfermedad. La Constitución del 2008 asemeja algo que usted señaló, principios elementales, la justicia constitucional. En Estados Unidos, caramba, hasta la forma de saludar al señor juez o a la persona que ostenta, de cómo acercar, hay una conducta, hay un patrón. Todo el mundo se pone de pie cuando entra el juez. Y cuidado con cometer ciertas cuestiones. 7:15 minutos, le pregunto. Así es. Campo Sacha, también para el análisis. La administración de justicia que usted acaba de señalar, casos pantalla, purga, metástasis y todo lo demás, tiene que ver con esa administración de justicia. Tiene que ver con algo que aquí se ha comentado en el Ecuador hace algún tiempo,
y que no es endémico para el Ecuador, que es el lawfare. Yo estaré siempre en contra del uso del poder para perseguir judicialmente a quienes son opositores políticos, porque eso no es democrático. Opresión. Y mire, digo que no ocurre solo aquí. En Estados Unidos vimos que el actual presidente Trump fue también perseguido políticamente porque se lo veía como un contendor que iba a ganar las elecciones. Hubo lawfare contra el actual presidente Trump. Lawfare, para entenderlo sencillamente, es el uso de la justicia con fines políticos. Perseguir personas y no delitos. La justicia tiene que perseguir delitos, no delitos, personas. no personas. Y ahí probablemente lo que usted señala, la reflexión, ya vamos a tocar el campo Sacho, el campo económico en orden general con el economista Carlos Julio Emanuel, pero por favor, también vale refrescar qué es y cuáles son las repercusiones. Porque aquí en la sociedad ecuatoriana, tantos temas que se han ventilado, y allá en los Estados Unidos hay sentenciados. Y aquí los quieren alojar como que son casos de persecución política, muchos de ellos. Pero además de eso, en medio de un escenario de crisis económica, economista Carlos Julio Emanuel, necesita el Ecuador una solución. ¿Con quién vamos a tener la solución? Es la pregunta, porque ya no se cree en nadie, dice la gente. La desconfianza total. Así es, pero se necesita tener dinero circulante. ¿Cuál es la solución? A ver, la pregunta es, ¿con qué podemos solucionar los problemas? ¿Con qué medidas? Es lo que usted pregunta. Es, por supuesto. Claro que sí. Mire, un breve diagnóstico. Ecuador no tiene crecimiento económico ni desarrollo hace 7 años, desde el 2018. No hay crecimiento, ahí están las cifras. Lo que sí ha habido es un aumento del desempleo, del subempleo, de la pobreza, de la desnutrición infantil. La deuda pública se ha duplicado, estamos ahora cercanos, no estamos todavía allí cercanos a los 90.000 millones de dólares. Requerimos para servir esa deuda. ¿Esa es la cifra? Sí, de la deuda pública. Deuda pública, sí. 90.000. Nos aproximamos. Cercano a 90.000, claro. Caramba. Entonces, para pagar capital e intereses de esa deuda, tenemos que dedicar este año 11.300 millones de dólares. Este año. Este año 2025. Venga quien venga a la cabeza del gobierno. Por supuesto, eso es una cosa inexorable. Es como una espada de Damocles. Ese es el diagnóstico del Ecuador. No hay inversión pública, por lo tanto no se genera empleo. Hay problemas de inseguridad, que eso complica la situación económica. Entonces, para cambiar esa situación, ese diagnóstico, usted tiene que hacer las cosas exactamente al revés. Yo podría aquí hablarle mucho tiempo de estos temas, pero le voy a dar uno. Mire, hace pocos días, nuevamente este gobierno anunció que para feriados y para el sector turismo el IVA se reduce al 8%. Usted analice por qué lo hace. ¿Es porque es una buena medida o porque es una mala medida? ¿Y por qué no permanentemente preguntamos? ¿Y por qué no para toda la economía? Es lo que yo siempre pregunto. Entonces por ahí salen otros y dicen, no, es que eso nos afecta la recaudación. Y cuando lo bajas al 8 para el sector turismo no debería afectar la recaudación. No, porque sube. Ese es el punto. O sea, no hay lógica. En el Ecuador, los últimos 3 gobiernos, inclusive el actual, se han propuesto reformas tributarias que suena bonito decir reforma tributaria. Voy a reformar el sistema tributario, pero en síntesis lo que han sido son medidas para aumentar los impuestos. Nada más. Y Ecuador tiene una sobrecarga de impuestos demasiado grande que afecta su crecimiento, su desarrollo, porque afecta el consumo de la gente, que es un motor principal para que se reactive la economía. Dicen los actuales administradores del país que se ha mejorado en la recaudación. ¿Qué decimos ante eso? Lo que ocurre es que, recuerde usted que no solamente subió el IVA, hubo otras medidas que se tomaron, propuestas por el Partido Social Cristiano, que tenían que ver no con el IVA, sino con impuestos especiales para las ganancias de los bancos, etcétera. Por eso es que tiene usted una recaudación mayor, pero la pregunta es, si se recaudó mucho más, ¿por qué datos que hay en la prensa, por qué se dice que no se ha equipado suficientemente a la policía para este conflicto bélico interno, que era el propósito del aumento del IVA? Yo me opuse a eso. El fin
era ese. Fíjense, aquí mismo creo con ustedes conversamos y decía que me parece un despropósito subir el IVA cuando no hay empleo, cuando hay pobreza. Mire, pobreza, a veces nosotros vemos que como que eso fuera una estadística, pero es un dato real. Pero ya podemos hacer un balance, al menos parcial, un balance de esa medida económica, porque también era la medida para el tema de seguridad, pero hagamos un balance en materia económica del incremento del IVA en este tiempo. ¿Cuál es el resultado? Lo que ha hecho es que ha afectado el consumo. Mire, una forma de vender esta idea del aumento del IVA, de paso, yo vengo proponiendo que el IVA debe bajar desde el gobierno de Alfredo Palacio, o sea, imaginémonos, ya son más de 20 años. He mantenido la tesis de que el IVA en el Ecuador, que tiene un país, una economía dolarizada, no puede ser más allá de 6, 7, 8%. Esa es la realidad. ¿Y se mantiene su postura? Yo me mantengo. Lo he visto en foros académicos. No, sí, es que no es una opinión hecha al azar, sino producto de estudios. Yo le pregunto, Estados Unidos, economía dolarizada, cada estado tiene su propio sistema tributario, pero el impuesto a las ventas, que es parecido al IVA, está en promedio 6, 7, 8%. No pasa de esa media. No, en Panamá lo mismo. Entonces, es porque cuando usted tiene una moneda dura, que no se devalúa, que no se deprecia, usted no tiene por qué subir la tasa, porque el poder adquisitivo de lo que recauda se mantiene, porque la moneda es dura. Esa es la razón de ser de no subir de manera exponencial el IVA, como hay gente que dice la solución es seguir subiendo el IVA. Y también dicen, por ejemplo, usted ha oído, Roberto, sin duda, no, es que el IVA no grava los alimentos. Esa es una falacia. ¿Por qué es una falacia? ¿Y por qué nos mienten entonces? Bueno, son maneras políticas de convencer a la gente. Se maquilla. Claro, por supuesto que hay mucho maquillaje, porque mire, el problema es ¿no? Va usted a la tienda, al supermercado a comprar un molde de pan, vale $2. Cuando el IVA estaba en el 12%, llegaba a la caja, paga los $2, no hay IVA, no paga. Sube el IVA al 15%, pero ocurre que toda la cadena productiva, para llegar a elaborar el pan, ha tenido un efecto negativo el aumento del IVA, porque sube pues la gasolina, sube el transporte, sube, yo qué sé, los ingredientes, el azúcar, alguna cosa. Y de repente el molde de pan que valía $2 vale $2.20. Efectivamente, ahora vale $2.20, va a la caja, el IVA es 15, no paga, pero está pagando 20 centavos más, 10% más por el molde de pan. Entonces sí afecta. O si no nos dan la mitad del molde de pan. ¿Ah? O si no nos dan la mitad del molde de pan por el mismo precio. Bueno, eso también ocurre, ¿no? Esa es una forma de medir también la inflación, exactamente. En una ciudad nuestra, la capital, no le venden si no es el entero, ¿verdad? No le venden un cuarto de queso, no le venden medio queso, sino es el entero. Y en otras ciudades del país. Por eso es necesario. Estuvo en las instancias el economista Carlos Julio Emmanuel como ex ministro de Economía y Finanzas. Y yo sí celebro siempre su constancia cuando hace una aparición con estricto orden técnico, de la manera político también, político y político de vieja data. Por eso le preguntaba, doctor Carlos Julio Emmanuel, el campo Sacha. Y a propósito, el tema en la función legislativa, en la moneda como tal. El dólar. El dólar como tal. Mire, amerita con usted un análisis. Permíteme comenzar por allí, ¿no? Cada vez que hay un proceso electoral, sale el cuco a decir se va a desdolarizar la economía. Eso es una constancia. Eso es un tema político, 100%, político electoral. Pero vemos la realidad. Ecuador ya tiene el dólar por 25 años. Ha tenido 6 gobiernos desde que se implantó la dolarización. Nadie lo ha cambiado. Y déjeme decirle algo, como yo fui uno de los promotores de la dolarización, cuando lo hicimos sabíamos perfectamente a qué nos enfrentábamos. Hubo una avalancha de críticas del sector oficial, del expresidente Maguad, que no le gustaba para nada la medida, ahora dice ser el creador. Pues está bien, hay personas que le gusta vestirse con ropa ajena, no, eso es problema de ellos. La verdad la conocemos. El señor que era presidente de la Junta Monetaria, el señor Pablo Vetter, la señora que preside el Banco Central, la señora Virginia Fierro, dijeron públicamente, hey, cuidado, esto es un salto al vacío. Y renunciaron, porque no querían saltar al vacío.
Bueno, ocurre que no fue un saldo al vacío y ahora tanto el señor Vetter como la señora Fierro seguramente tienen cuentas en dólares y están muy felices. Pues ya no dicen que se equivocaron. Hay otras personas, debo decirlo públicamente, el doctor Osvaldo Hurtado también estuvo en contra. Pero hace unos meses que me topé con él, él me dijo, yo en eso estuve equivocado. Mire, eso es... Reconoció. Eso es reconocer, eso es ser valiente, eso es ser coherente, ¿no? Sí, dice, yo estaba convencido que era una mala idea, pero no ha sido una mala idea. Y no es una mala idea, y por eso se mantiene, 25 años. Yo le diría algo más, Roberto y Mayra, la dolarización, a diferencia de una caja de convertibilidad como la que tuvo Argentina en la época de Cavallo y de Menem, la dolarización es una medida irreversible. O sea, no es como darle marcha atrás. La gente que dice, no, pero es que sí se puede buscar una forma para desdolarizar. Imposible. Imposible. Le voy a explicar por qué. Porque es como que usted esté en un concierto de rock y de repente alguien anuncia que han tirado una bomba. La gente sale despavorida, no hay una salida ordenada. No puede haber salida ordenada. Hemos visto en los estadios cuando se ha armado una trifulca, estadios de fútbol, como la gente se atropella. No hay salida ordenada. No hay plan de contingencia que valga allí. La dolarización, salir de la dolarización es similar porque, mire, vamos a suponer que aquí en el Ecuador nada es secreto, ¿no? Corre la voz de que mañana el gobierno va a tomar esa medida. ¿Qué hace la gente? Antes de tomar la medida, o yo, ante la sospecha de eso, va al banco a sacar su dólar. Está prohibido por ley ese tipo de corrida, ¿eh? Está bien, pero lo que... El efecto que podría ocurrir. El efecto del comentario, como ha ocurrido antes en el Ecuador. Entonces la gente va a sacar su dólar. Ahí está el problema, porque los bancos no tienen pues el 100% de los dólares depositados, sino el 15%. Entonces ahí comienza el problema, que los bancos no van a poder atender. Y los bancos tampoco van a poder sacar todos sus dólares que tienen en el Banco Central, porque el Banco Central tampoco tiene todos los dólares en efectivo. Ahí entra ¿cómo se llama? La Reserva Monetaria eso Internacional. Que no alcanza para cubrir los depósitos. Actualmente la liquidez en el país diga usted de 80.000 billones de dólares, pero la Reserva Monetaria es 8.000, pues entonces no alcanza, puede que usted quiera, entonces usted va a crear un caos. ¿Cómo encuadra? ¿Cómo encaja? No hay cómo. Por eso es que no se puede hacer. Economista Carlos Julio Emanuel, a propósito de ese tema, yo quiero preguntarle, me voy a sentir mal si no le pregunto. Hay dos propuestas, no solo económicas, pero ahí también está la propuesta económica en los planes de gobierno de los dos candidatos que están rumbo a Carondelet, que seguramente el 13 de abril o el 14 tendremos ya una noticia de quién es el ganador. Pero ¿cuál es la mejor propuesta económica? Usted como experto en economía y como exministro, denos luces, por favor. Si usted me dice cuáles son las propuestas, le doy luces. No, ¿cuál es la mejor propuesta? Bueno, o la más creíble, porque, algunos nos dicen muchas cosas en campaña. A ver, yo realmente no he visto una propuesta concreta para crecer y desarrollar este país. No la he visto. No la he visto porque si hubiese, por ejemplo, una propuesta de esa naturaleza, la hubo, por ejemplo, en la época de Guillermo Lasso, lo felicité por su programa de gobierno, pero no cumplió absolutamente nada de lo que dijo. Ni una. No cumplió, ¿no? Entonces, yo más bien le diría qué es lo que deberían hacer si quisieran resolver los problemas del país. Primero, tienen que arreglar el problema de la deuda pública. Ecuador no puede seguir adelante con una deuda pública que se le lleva 1/3 del presupuesto del Estado. Necesita oxígeno, está asfixiado. La deuda es como una espada de Damocles que pesa sobre el cuello de todos los ecuatorianos, porque usted pregunta, ¿para qué sirvió el aumento del IVA y de las otras medidas tributarias que han recaudado fondos para el gobierno nacional? Pues básicamente porque el gobierno ha querido pagar puntualmente la deuda. Entonces, por pagar la deuda, hemos desatendido otros temas. No hablo solo de este gobierno, hablo del gobierno de Lasso, al gobierno de Moreno, porque no han satisfecho las necesidades de los ecuatorianos. ¿Qué debe hacer con la deuda pública?
tiene que hacerse una reingeniería, tiene que reestructurarse. Les voy a dar un ejemplo histórico. En 1984... Gobierno del señor Febres Cordero. Ganó la presidencia del ingeniero Febres Cordero. En esa época las elecciones se llevaron a cabo en mayo y él se posesionaba en agosto 10, recuerda que era la fecha clásica. Y había nombrado ministro de Finanzas a Francisco Suárez antes de posesionarse. Digo, y a mí me nombró gerente de Banco Central. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos que evitar? Digo, primero la deuda. Era casi el 100% del PIB. Entonces estamos en mes de mayo, él se posesionaba en agosto. Entonces, bueno, vayan, conversen con los organismos financieros internacionales, con la banca europea, americana, inglesa, etcétera, y busquemos una solución. Buscamos la solución y encontramos la solución antes de que se posesione. Ya iban con de suerte que cuando él da el mensaje a la nación, dice en 15 días anunciaré los nuevos términos de la deuda, que logramos que se prorrogue 12 años, fíjese, un verdadero alivio para que la economía tenga los recursos producto de los impuestos para satisfacer las necesidades de la gente, porque la economía es para eso, Roberto. La economía no está diseñada para solucionar el déficit fiscal, eso son herramientas, no está diseñada para pagar puntualmente la deuda. La economía tiene como objeto fundamental mejorar la calidad de vida de la gente. No han anunciado oficialmente, pero la delegación del Campo Sacha para usted en este cierre, una síntesis de los efectos. Bueno, a ver, yo creo que Ecuador tenía dos campos que eran la joya de la corona, el campo Auca y el campo Sacha. ¿Por qué son las joyas de la corona? Porque son los mejores campos petroleros del Ecuador. El expresidente Correa, en su gobierno, necesitado de dinero, entregó el campo Auca a una compañía americana que se llama Schlumberger. Recibió $1.000 millones y desde entonces los ingresos provenientes de ese campo son inferiores a los que Ecuador estaba teniendo. Hablo del Auca. En el campo Sacha se quiere hacer exactamente lo mismo. Yo no estoy a favor de eso para nada, porque uno tiene que ver costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio de entregar Sacha a una compañía privada? Bueno, el beneficio no va a ser para el Ecuador, sino para la compañía privada que sabe que ahí están reservas petroleras listas. Pero ojo, yo soy abierto a la inversión extranjera. Yo soy abierto a que el Ecuador diga, bueno, aquí tenemos toda esta vasta zona que no ha sido explorada. Venga el capital extranjero, démosle todas las facilidades para que exploren y consigan más petróleo para el Ecuador. Pero usted no entregaría el campo Sacha. No lo entregaría, honestamente no lo entregaría, porque ya está produciendo. Puede que hayan algunas ineficiencias. Correcto. Pero la pregunta es el costo-beneficio. Yo creo que el beneficio para el Ecuador de entregar el campo Sacha no sería igual al que actualmente está percibiendo. ¿Ha escuchado usted criterios del economista Carlos Julio Emanuel? Qué privilegio de haberle saludado personalmente, tenerle acá. Ya era hora, ¿no? Afecto y consideración siempre. Bueno, economista. mucho gusto, Gracias Roberto Mayra. Gracias por venir, economista. Ok, muchas gracias a ustedes. A pesar de la lluvia. No, pues. Siga con Radio Morena. Es el único aspecto que uno puede decir que hay liquidez en el Ecuador, es la lluvia. Economista Carlos Julio Emanuel, exministro de Economía y Finanzas, ha estado aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Son las 7:34.